Hoy tenemos el honor de entrevistar a Pere Soler en la serie de entrevistas sobre Ma thèse et moi, toute une histoire. Muchísimas gracias por haber aceptado y participar en esta serie de entrevistas, Pere. Bueno, muchas gracias a vosotros, es un placer. Como bien ha anunciado pues, el compañero, mi nombre es Pere Soler Parisio. Mi tesis lleva por título Irlanda y la Guerra Civil Española, nuevas perspectivas de estudio. La presenté, la defendí en la Universidad de Barcelona en 2013, aunque bueno, finalicé la escritura, la redacción en 2012. Y para el siguiente curso universitario 2022-2023 voy a ocupar un puesto de lector de lengua española en la Universidad de Picardie Jules Verne en su antena de Amiens. Pere, tu tesis se encuadra en una especie de colofón final de una trayectoria tradicional o es algo un poco más singular? Bueno, es bastante tradicional, bastante ortodoxo, en el sentido de que, en efecto, cursé una licenciatura en Historia, luego un diploma de estudios avanzados en Historia Contemporánea, gracias a una beca, y finalmente me inscribí a un programa de doctorado, una vez más gracias a una beca de investigación, con lo cual pues pasamos las tres fases clásicas para concluir en la redacción de una tesis. Sí. ¿Y cuál fue el elemento que provocó el meterte en este tema tan poco tratado? Me da la sensación, tanto en España como en Francia. Bueno, pues yo, digamos, ya de joven, de más jovencito, estaba cursando la enseñanza secundaria y al comenzar luego mis estudios universitarios, ciertamente mostré siempre una inclinación hacia todo lo que concernía el estudio de la Guerra Civil Española, el periodo entre guerras, la historia contemporánea de España, también de Europa, con lo cual yo ya me predisponía un poquito a llevar a cabo algún tipo de investigación de cara a mi idea y luego a mi doctorado, a una investigación que tratase pues, a nivel de cronología y de temática problemáticas vinculadas con el periodo entre guerras. Luego, en paralelo, en un momento dado, me encontraba yo en Irlanda, en una universidad, cursando un curso de lengua inglesa, y me era consciente que al cabo de pocas semanas iba a iniciar mi segundo año de TEA y que en motivo de ello pues debería elegir un tema de investigación. Y puesto que también sentía una cierta inclinación por o hacia Irlanda, la historia de los países angloparlantes y una atracción hacia la lengua inglesa en sí misma, pues terminé, una vez estaba en Irlanda, por tratar de ver si había o no había alguna bibliografía, si se había tratado la participación irlandesa en la guerra y en qué medida. Y bueno, hice acopio de lo poquito que había, me lo traje conmigo y así fue como unas semanas después me lancé pues al estudio de esta temática. Tú eres andorrano, ¿verdad? En efecto, sí, soy natural del Principado de Andorra. Aunque también soy español, tengo la doble nacionalidad. Vale. ¿En qué medida tu condición de andorrano, de miembro de un país muy pequeño, podemos decir, te ha afectado en este tipo o te ha influido en este tipo de elección? Bueno, a ver, puede que no demasiado a la hora de elegir esta temática. Lo digo porque luego... el estatus legal de Andorra es curioso, podrías recordarlo, es un país independiente, ¿hasta qué medida es independiente? ¿Depende de terceros países? Sí, Andorra es un estado de derecho, soberano, Sí. Lo que quiere decir independiente. Su fórmula, digamos, de definición política es un coprincipado parlamentario. Correcto. Es decir, que su régimen interno de gobierno es el parlamentarismo, la democracia liberal, y luego lo que la postilla coprincipado está ahí porque, digamos, que los jefes de Estado son dos en lugar de uno solo, entonces cada uno hay una afiliación con Francia y España. Es el obispo de la Seu d'Urgell del lado español y el otro es el presidente de la República Francesa.
Luego, quizás, a fin de cuentas, aunque esto no era para mí una motivación particular, y yo mi tesis no solo estudié, ni mucho menos, la implicación de los irlandeses en la defensa de la República Española, pero sí que traté, en cualquier caso, pues, entre otros, la participación de los irlandeses en las brigadas internacionales. Entonces, Sí, sí. aunque el internacionalismo no fuese para mí un motivo esencial o un punto de partida primordial, podemos referirnos, si no por la parte de yo ser andorrano, qué sé yo, la parte de que todos somos ciudadanos del mundo y inmigrantes hasta en cierto punto, porque, por ejemplo, luego ya a pelota pasada, yo años después, pues me he enterado que yo, por ejemplo, tuve un tatarabuelo que combatió en el batallón Lincoln, es decir, el Anda. batallón norteamericano. ¿Por Sí, qué? Pues sí. porque la mayoría de batallones de extranjeros acogían en sus filas a combatientes españoles, pero lo que ocurrió es que este señor emigró a Argentina cuando estalló la Guerra Civil Española, vino adrede para combatir y vino solo con un pasaporte argentino, ya no conservaba su nacionalidad española, y entonces a todos los latinoamericanos Sí, que sí. vinieron a combatir a España al lado de las brigadas internacionales, les incluyeron en los batallones norteamericanos, ya sea el Lincoln o el George Washington. Entonces, bueno, pero no fue esto lo que me lanzó a mi tesis, pero fíjate qué casualidad, ¿no? Y Sí, al sí. final yo en un momento dado cuento la historia de voluntarios angloparlantes en las brigadas y resulta que tuve un familiar directo que, aun siendo hispanoparlante, combatió junto a los angloparlantes, en este caso norteamericanos, pero en el batallón Lincoln también había una pequeña unidad, digamos, de irlandeses, Ujú. de americano-irlandeses y expatriados, etcétera. Pero bueno, en fin, quizás también un poco mi amor por la historia de Irlanda, ¿eh? El Ujú. conflicto norirlandés, bueno, el combate por la independencia, todo esto también jugó fuerte a la hora de interesarme. Sí, porque cuando tú estabas en Irlanda ya se había firmado el Tratado de Paz, ¿no? Más o menos, sí, evidentemente, claro, sí, sí. En efecto, sí, sí, sí. Pero también desde jovencito pues siempre sentí una inclinación, bueno, una sensibilidad especial hacia esa cuestión, esa problemática. Ujú. Puede que por pertenecer, no lo sé, digamos, a las minorías que se reconocen en naciones sin Estado, aunque Mm. en ningún caso yo me alinearía con un pensamiento político de tipo nacionalista ni Por nada de eso te eso. hacía la pregunta, ¿eh? Por eso te hacía la pregunta, ¿eh? Por eso, sí, sí. Pero puede que al tener una lengua materna junto al castellano, como es el catalán, pues que aquí entramos en dinámicas de, bueno, una cierta supervivencia cultural Mm. que puede rayar también lo político, pues a veces puede haber existido una cierta simpatía, una cierta fraternidad entre las naciones, las pequeñas naciones sin Estado europeas. Yo no sé si ha sido eso lo que de jovencito Ujú. me pudo interesarme por la historia de Irlanda y su conflicto, pero en cualquier caso es una cosa que me fascinó y entonces esta temática de estudio me permitía aunar, en cierto modo, mi interés por problemáticas macro de tipo internacional, como son la Guerra Civil Española, junto a mi interés por la historia de España, la historia contemporánea de España del periodo de entreguerras español, y luego, ¿por Ujú. qué no?, la historia contemporánea de Ujú. Irlanda, porque no deja de ser periodo de entreguerras en Irlanda y toda su problemática política, su conflicto, digamos, por la emancipación nacional seguía vivo, bueno, Ujú. lo ha seguido hasta muy tarde. Es Ujú. decir, era un cóctel que me permitía aunar distintas sensibilidades intelectuales y académicas. Sí, 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 sí. En el título hablas de nuevas perspectivas. Eh, a partir de esta coletilla, podemos decir, ¿qué intentas demostrar? ¿En qué consiste tu tesis? ¿Cuál es tu tesis sobre el tema? En algunas frases. Bueno, yo básicamente quería estudiar la repercusión que pudo haber tenido la Guerra Civil Española en Irlanda, estudiar al mismo tiempo la reacción irlandesa frente a la Guerra Civil Española y a partir de aquí la coletilla, este subtítulo, Nuevas perspectivas de estudio, responde al hecho de que cuando yo pues, hice, digamos, el estudio preliminar, Mm. me acerqué al estado de la cuestión, pues vi que en efecto existían dos pequeños estudios que trataban la cuestión, que habían sido redactados en los años 90 por dos investigadores irlandeses distintos. Y pues bueno, a partir de aquí
mi objetivo, en tanto que investigación, consistía en, pues, por un lado, recoger todos los resultados de sus investigaciones, ver si los podía llevar más allá, si podía ampliar el estado de la cuestión y si podía añadir, pues, nuevos apartados, nuevos efectos secundarios que pudiesen enriquecer el conjunto del estado de la cuestión. Es decir, por un lado, el subtítulo responde y por el otro, pues la problemática de estudio se puede definirse como determinar, este era el objetivo científico de mi tesis, si la Guerra Civil Española había tenido algún impacto o no en la historia irlandesa, en Irlanda durante esos años, impacto a nivel político, social, ideológico, y luego, por otro lado, estudiar la reacción irlandesa porque la hubo, entonces esto lo demuestro en la tesis, y la hubo hasta el punto, pues, que no solo se movilizó una respuesta solidaria en la isla que duró largo y tendido, un tratamiento periodístico, un debate político en el seno de los partidos, de los sindicatos, en el propio Parlamento irlandés, sino además, pues, la participación física de voluntarios en los ejércitos contendientes de la guerra. Voluntarios irlandeses del lado de la República, pero también del lado de las tropas nacionales, de los sublevados. Bueno, sí, de un cierto modo es una reacción que tuvo Irlanda por la no participación inglesa, ¿no? Supongo también es... Bueno, sí y no. Es decir, para aquellos académicos que se han introducido en el estudio de la reacción internacional ante la Guerra Civil Española, de la reacción extranjera, pues uno se da cuenta de que a partir de los años 80, 90 y más recientemente en los años 2000, en bastantes países que de algún modo mandaron voluntarios combatientes o experimentaron en sus países una reacción más o menos fuerte ante el conflicto, pues en cada uno de estos países han ido apareciendo y siguen apareciendo hoy en día monografías, estudios de corte historiográfico que estudian para cada caso, para cada país, la reacción que se vivió en cada país ante la Guerra Civil Española. Con lo cual, y llegado el caso, que relatan también la experiencia de los voluntarios de cada uno de estos países que combatieron en España o de aquellos militantes políticos que en sus países militaron en los movimientos de apoyo a uno u otro bando en España. Con lo cual, Irlanda no fue un caso aparte, y este tipo de literatura científica, este tipo de productividad, de producción historiográfica, es homóloga, es decir, encontramos estudios un poco homólogos para el caso de los canadienses, los norteamericanos, y aquí hablo solo de los angloparlantes, de manera más reducida, más testimonial, pero también existente, los australianos y, cómo no, las Islas Británicas. Es decir, podemos hoy en día, no cuando yo me metí quizás en esto, pero ya hoy en día existe un estudio monográfico sobre la participación de los voluntarios y la reacción en Escocia frente a la Guerra Civil Española, otro sobre los galeses, luego otro en general sobre, digamos, Inglaterra o Gran Bretaña y, por último, pues Irlanda. Entonces, pero bueno, existen incluso también monografías sobre los voluntarios cubanos. Sí, claro. Bueno, así que mi tesis se inscribe en esta dinámica es algo que está a medio camino entre la historia local, ámbito nacional, y la historia, pues, internacional, ¿no? Historia militar, historia, bueno, de los conflictos, de las ideologías, pero no es un tema aislado, solo que quizás mi tesis llegó en un momento apropiado. ¿Por qué? Pues apropiado en el sentido en que en Irlanda se habían sentado las bases para llevar más allá el estudio, es decir, se habían sentado unos primeros antecedentes a nivel de estado de la cuestión, como he dicho antes, es decir, no partía de cero, pero no se había profundizado demasiado todavía, ni mucho menos. Es decir, aún quedaba mucho por hacer y, sobre todo, quizás no se había aportado el punto de vista de un hispanoparlante o de un español, andorrano. Es decir, pues eso, habían dos estudios preliminares, un tanto prematuros,
escritos y hechos por historiadores irlandeses, pero bueno, ni en Irlanda se había ido más allá todavía, ni en España se había dado una réplica a esto. Ningún español se había metido, digamos, completamente dentro, con lo cual era, digamos, hoy en día el estado de la cuestión está ya bastante avanzado tras lo que yo he podido aportar, distintos artículos como para que quizás un nuevo doctorando elija este tema. Bueno, se podría llevar a cabo, pero sería un poco más complicado de rebasar lo que ya hemos logrado poner en solfa, pero en ese momento pues era bastante pertinente. Ese elemento de trabajo pionero es interesante. Es muy interesante. Pere, aparte de tu director o directora de tesis, luego hablaremos de los directores y los componentes de tu jurado, pero aparte del director o directora, ¿hay alguien que tuvo una importancia especial, tanto en la redacción como en la investigación? Sí, en cierto modo sí, no tanto, no desde un punto de vista intelectual o una guía académica, eso no, pero al César lo que es del César, un compañero irlandés que en ese momento estaba llevando a cabo un doctorado y que su temática de estudio era más o menos la misma, solo que yo, solo que él se quería centrar solo en la participación de los voluntarios irlandeses en las brigadas internacionales. Un chico, en definitiva, un doctorando que conocí en el archivo de la Guerra Civil Española en Salamanca, el Centro Documental de la Memoria Histórica. Estábamos los dos trabajando en nuestras tesis y llevando a cabo investigación de archivos sobre el terreno en Salamanca. Le conocí, nos contamos que nuestros proyectos coincidían mucho, entonces este chico, gracias a él, este chico fue quien me abrió las puertas a mí para que yo pudiera ir a una universidad irlandesa en tanto que visitante invitado, investigador invitado, visiting researcher. Entonces, David Combery se llama este investigador, este académico, este muchacho. Entonces, bueno, gracias a David Combery yo pude llevar a cabo una estancia larga de investigación en Irlanda. Su tutor de tesis, profesor del Departamento de Historia en el University College Cork, en la ciudad de Cork, un señor que se llama Donald O'Driscoll, fue quien, a nivel también, digamos, logístico, administrativo, permitió que yo pues, pudiera estar cuantos meses quisiera en Irlanda llevando a cabo esa estancia larga de investigación. Entonces, bueno, estas dos personas, estos dos académicos irlandeses, a efectos, como digo, prácticos, logísticos, fueron esenciales. Esenciales porque, bueno, no quiero entrar quizás ahora en detalle, algo que podemos discutir más adelante, pero bueno, digamos que recorrí o hice estancias de investigación en bastantes archivos en España, pero la investigación que hice sobre el terreno en Irlanda a nivel de consulta de archivo fue primordial, fue lo más importante, fue lo que aportó más documentación de trabajo a esta tesis. Entonces, en definitiva, estos dos académicos son esenciales. Y luego, si me permites, cerrando, jugando en casa, digamos, en el ámbito de mi universidad, la Universidad de Barcelona y, bueno, nuestras tierras más hispanas, es cierto que un compañero de fatigas, Daniel Roig Sans, actual pues, profesor no titular en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Historia Contemporánea, fue quien a nivel, digamos, más en lo personal, pues pudo darme coraje en los momentos de flaqueza y fue un compañero de ruta, porque él también estaba trabajando en su tesis, pues que también me ayudó mucho a soliviantar los momentos de fatiga y de dudas y de lo que tiene de más arduo la tesis. Sí. Pues vayan desde aquí los agradecimientos. Y lo has evocado un poco, Pere, ¿cuáles fueron las grandes dificultades que encontraste en la redacción? Supongo que la investigación y encontrar la documentación, sobre todo jugabas con dos países y dos lenguas diferentes. ¿Cuáles fueron las grandes dificultades? Mira, a nivel científico, a nivel de metodología, pienso que poco a poco las cosas se fueron hilando, se fueron tejiendo y pasamos de una fase a otra sin demasiados traumas. Diagnosticar cuáles eran las fuentes
con las que había que trabajar, pues esto pudo tener una cierta dificultad, pero incluso podría decir que es decir, debo decir que quizás esta fue una tesis doctoral que se basó mucho más en un trabajo de fuentes originales de archivo que no en bibliografía. Obviamente hay un aparato bibliográfico importante porque así lo exigen, ¿verdad? Los estándares de calidad académicos, pero yo no quería hacer un trabajo de fondo, de bibliografía, un refrito, si se me permite, de tal. Entonces, a mí realmente lo que a mí me motivaba y con lo que yo trabajo mejor, con lo que yo optimizo más mis aptitudes en tanto que investigadores con el material de archivo. Entonces, a este respecto puedo decir que algunos archivos fui a ciegas, es decir, teniendo bien la corazonada o bien alguna pista que me permitía intuir que ahí podía haber documentación para mí, pero no siempre fue una apuesta clara y segura. Es decir, que en este punto sí que fue un poco, bueno, o sea, hubo un cierto punto de aventurerismo. Pero en cualquier caso, a medida que yo iba accediendo a las fuentes, en este caso las fuentes de archivo, casi siempre los resultados eran satisfactorios. A veces a nivel cuantitativo me iba con las manos más llenas, otras menos. A nivel cualitativo casi siempre había algo de provecho. Entonces yo puedo decir que mis únicas dificultades fueron las que se puede encontrar cualquier investigador. No fueron ni tan siquiera el trabajo no vamos a decir ya dos lenguas, porque es que mucha documentación de las brigadas internacionales era en francés. Claro. La lengua vehicular de las brigadas internacionales, para empezar, fue el francés, luego fue el inglés, luego fue el alemán, luego fue el ruso y en última instancia fue el español. Pero bueno, las fuentes de bibliografía con las que yo tuve que trabajar, en el 80% de los casos eran en inglés, ¿no? Cuando uno tenía que describir el contexto histórico, la Irlanda del periodo entre guerras, bueno, todo esto en inglés. Cuando uno tenía que entrar en el estudio de los combatientes angloparlantes de uno y otro bando, todo esto era bibliografía en inglés, y luego lo que nos puede quedar es bibliografía especializada sobre la guerra civil escrita en lengua española, pero que el trabajo bilingüe no fue ningún problema, al contrario, de hecho yo siento un apego importante hacia la lengua inglesa. Digo, una cuestión de trotamundos, de logística, un cansancio de hacer el esfuerzo inclusive también a nivel económico, ¿no? Para un joven doctorando que dispone de un presupuesto limitado. Es decir, en cualquier caso, lo más duro pudo ser el hecho de plantear cada una de las estancias de investigación, irte solo a un archivo aquí y allá, alojarte en una pequeña pensión, estar ahí solo y aislado pues 15 días y esto repetirlo en más de una ocasión. Luego el planificar una estancia de investigación en Irlanda, sí que es verdad que, bueno, yo puedo decir, si me permites, aunque me alargo un poco, que fui bastante freelance, es decir, fui bastante, como dicen en francés, átomo libre, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo estaba inscrito en un programa de doctorado en la Universidad de Barcelona, pero yo no tenía un despacho compartido con otros doctorandos en un despacho. Entonces, yo viví unos meses en Barcelona, toda la etapa de redacción, que duró más de un año, la hice en Andorra, alojado en la familia, luego estuve prácticamente un año en Irlanda y entre medias, pues estando de archivo desde la península, ¿no? Es decir, como si fuera un periodismo de investigación sobre terreno. Entonces, claro, es por decir que yo, bueno, estuve bastante solo y un poco aislado en este proceso, no tuve colegas de investigación y entonces aquí el challenge, digamos, el reto era no flaquear, el reto era, bueno, querer ir a muchos archivos, no vivir todos estos años, todo este proceso en un entorno académico que te sirviera para motivarte, para poder pues compartir tus dudas o tener consejos, sino ser como un trabajador autónomo, en este caso un freelance académico, de la investigación académica, y a partir de aquí pues hacer de tripas corazón y ser capaz de seguir adelante y llegar hasta el final. Es decir, que a nivel intelectual pocos, o diría casi ninguno, casi ningún problema, salvo el reto en sí mismo, de llevar a cabo una tesis hasta el final, pero fue más bien en lo personal, en la cuestión de la movilidad,
bueno, donde me instalo definitivamente, si tengo fuentes aquí, fuentes allá, ¿no? En qué lugar monto mi base de trabajo. Fue la cuestión porque, como digo, pues por desgracia no pude contar con un entorno académico, me lo hice todo yo mismo y entonces, bueno, luego pagué un cierto precio, ¿no? Es decir, yo no buscaba la independencia de trabajo, pero me encontré obligado a vivir con ella y tuvo ventajas e inconvenientes. Y los inconvenientes fueron, bueno, que a veces ibas un poco perdido y a veces te preguntabas el porqué de Sí, tanto sí. ajetreo y sí, bueno, espero haber respondido un poco a tu pregunta. Me ha llamado la atención que has hablado de intuición. Me da la sensación que en este tipo de elaboración de tesis como la tuya, la intuición es importante, es un elemento importante, ¿no? Puede ser, sí, a veces lo es. Si, por ejemplo, para poner un caso concreto, ¿no? Para responder esta pregunta, cuando uno está en un archivo, yo podía estar, por ejemplo, en Irlanda, en el Archivo Nacional, y en un momento dado, pues traté de ver los inventarios, los fondos que había del Ministerio de Interior. En un momento dado, pues podía yo ver un par de cajas o algunos legajos, informes policiales de la Garda Síochána, es decir, de la policía irlandesa, sobre el Partido Comunista Irlandés, evidentemente con unos años, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay informes del 1936, 1937, pues bueno, en ningún momento sabes si algún informe policial sobre el Partido Claro. Comunista Irlandés de esos años puede aportarte algo, pero desde el momento en que tú ya vas sobre la pista que una parte significativa de los voluntarios irlandeses que competían en las brigadas internacionales pertenecían o simpatizaban con el Partido Comunista de Irlanda, pues ahí este elemento de intuición, si dispones de tiempo y de energía, es Claro. decir, pues vamos a echar un ojo a estos fondos documentales, a ver si, por casualidad, Sí, sí. pues el buen inspector de Dublín de la época le dio por, en un informe, decir que estaban constatando Correcto, que anotar algo, sí, sí. los afiliados que tenían bajo vigilancia pues estaban yendo a unas reuniones clandestinas Sí, sí, en las que se sí. organizaba el dispositivo de voluntariado. Entonces, sí, a nivel del trabajo con las fuentes pueden haber cosas de ese estilo. Yo por lo menos las viví. Podría contar otras anécdotas que me vienen ahora que me formulas la pregunta a la cabeza, pero bueno, no es cuestión de alargarnos, pero decirte que este ejemplo que he puesto lo viví en pues unas 10 veces quizás en archivos distintos a la hora de ir a consultar fondos y tal. Bueno, va por ahí quizás ese tema de la intuición. Intuición, sí, sí. Nos acercamos ya un poco al día de la defensa de tu tesis. ¿Puedes recordarnos los componentes de tu jurado, por favor? Sí, mira, pues fueron tres, como es habitual por lo menos en los jurados en España. Bueno, detrás, vamos con los miembros del jurado. Uno es Josep Clara Resplandís, de la Universidad de Girona. El otro es José Miguel Santacreu Soler, de la Universidad de Alicante, Alacant. Y finalmente Joan Villarroya Font, de la Universidad de Barcelona. Cabe decir que estas tres personas bueno, son especialistas en el estudio de la Guerra Civil Española, simplemente. Joan Villarroya tiene mucha bibliografía Sí, sí. actualizada, sigue Sí, sí, siendo un peso pesado. Y Josep Clara Resplandís ha trabajado mucho lo que es la guerra civil, el franquismo, en el ámbito de la región de Girona y bueno, la Cataluña Norte también, etcétera. Y decir, no sé si te interesa bueno, claro que te interesa si me adelanto, que al lado de estos señores, de estos profesores, pues hubo mi director de tesis, del cual aún no hemos hecho mención, que fue Pelai Pagès i Blanch, de la Universidad también de Barcelona. Entonces, bueno, decir que Pelai Pagès en su época se labró digamos, su nombre en la historiografía española o catalana por ser, digamos, el autor de un estudio de referencia sobre la guerra civil en Cataluña. Entonces, a partir de aquí decir que Pelai Pagès es una figura muy relevante en la historiografía española en lo que concierne a la guerra civil española, también franquismo, si queremos, y un poquito pues al mismo nivel que Joan Villarroya Font, es decir, que yo sin quererlo me encontré con unos pesos bastante pesados. Voilà.
los asientos del jurado. Yo no lo busqué, fue digamos, fruto de quien era mi director de tesis, Pelai Pagès, sin más, pero bueno. ¿Y qué recuerdo, en líneas generales, qué recuerdo guardas del Día de la Defensa? Bueno, mira. Recuerda la fecha, por favor, recuérdanos la fecha. Mira, la fecha, mira, por suerte la tengo aquí escrita, no sé si... Vale, la defendí el día 17 de mayo del 2013, sí. 2013, vale, perfecto. Sí, 2013. A ver, yo sin ánimo de decepcionar a cualquier espectador que haya tenido la paciencia de observarnos, de escucharnos hasta aquí, francamente, lo que recuerdo fue que no revistió ninguna solemnidad particular. Yo en ningún momento le atribuí demasiada importancia, porque para mí lo importante era todo lo que había tenido lugar antes, todo lo que había hecho, todos los lugares en los que me había desplazado solo, todas las vicisitudes por las que había pasado. Para mí, pero esto ya quizás es una cuestión de carácter de cada uno, de cómo uno entiende las cosas. Para mí aquello, la defensa de la tesis era un protocolo. Quizás lo resumo justamente de un modo tan banal porque una de las pocas calidades que tenía y que quizás sigo teniendo es que no se me da mal hablar en público, con lo cual el miedo escénico que pueden tener muchos doctorandos del día de la lectura, el día de la presentación, ese aspecto en particular, ¿no? ese reto en particular de todo este proceso para mí no conllevaba ninguna angustia, digamos que para mí ese ejercicio era algo pues, que no conllevaba ninguna dificultad añadida. Y yo lo que tenía ganas era ya de concluir con todo ese proceso que había durado años. Entonces, luego pienso que yo por mi carácter y luego todos estos miembros del jurado hay que decir que eran señores muy mayores. Es decir, mi tutor de tesis tenía más de 70 años cuando yo estaba haciendo la tesis con él. Y estos señores, algunos rayaban ya la edad de jubilación, con lo cual iban por faena, iban a lo que iban, ahí no había gala. Y bueno, de hecho os puedo decir una cosa que va a chocar, pero puede servir por si algún doctorando, algún futuro doctorando siente una aprensión particular hacia ese momento. Yo fui partidario de ir solo a ese acto. Es decir, yo no traje a nadie, no había ni familia ni amigos y lo resolvimos todo de una manera muy pragmática y muy caballerosa. Quedamos tan amigos y nos fuimos a comer juntos como es habitual, pero me refiero que si algún doctorando pues todo esto le supera y tal, que no tenga reparos en un momento dado cerrar las puertas a su entorno y afrontar solo ese momento puede serle de ayuda, en vez de ir, ¿verdad?, con toda la procesión a lomos. No sé, bueno, ya lo ves, siento, no sé si... No. A ver, mira, aquí ya lo sabrás, aquí en Francia no tiene la pompa anglosajona, pero está revestido de un poco más de solemnidad, eso sí, un poquito más de solemnidad, sí. Por eso lo digo, yo creo que en mi caso yo no quería de eso, los miembros de mi tribunal no lo deseaban tampoco y creo que nos confabulamos, hubo un contubernio, digamos, no verbalizado, de facto, todos queríamos hacer una ceremonia de ese estilo y fue lo que hicimos. Y la verdad, pues sin más. Sin más. Escuchándote, tengo la convicción de que tu tesis es algo vital en tu recorrido personal. Supongo que el investigador que eres hoy está muy marcado todavía por tu tesis, aunque la hayas escrito y defendido hace 10 años, imagino. Sí, seguro porque, hombre, por un lado determina nuestro futuro profesional, son decisiones que tomamos en esta vida, ocupan años de nuestra vida, hacemos y aprendemos a hacer eso en lugar de hacer y aprender a hacer otras cosas, con lo cual luego las herramientas de las que disponemos para afrontarnos a la vida, al mundo laboral, son estas y no son otras. Es decir, que ya desde un punto de vista de elecciones y consecuencias, pues es vital. Pero luego, bueno, sí, quizás a nivel personal, hombre, pues es cierto que si yo hubiera elegido como
como ámbito de estudio una problemática, pongamos por caso, muy regional, muy circunscrita a un territorio o a una problemática cronológica muy acotada en el tiempo, que me hubiera quizás llevado a permanecer durante todo el estudio en moverme poco, bueno, en una zona de confort, digamos, la mayor parte de la bibliografía quizás toda en una sola lengua. Sí que es verdad que elegir una temática de estudio de tipo internacional, en el sentido de que aquí intervienen historiografías o disciplinas científicas de distintos países, entonces el investigador trabajará con elaboración académica, científica, producida en distintos países, en distintas lenguas, y el propio investigador va a experimentar periodos de investigación en distintos países, pues claro que, hombre, de algún modo esto tiene que influir, tiene que construir de algún modo el etos futuro de esta investigación de un modo más abierto, de un modo más que aquel que se circunscribe a algo pues muy acotado, ¿no? Yo imagino que sí, que de algún modo, pero no tanto en lo ideológico, ¿eh? Pero luego lo que uno aprende en una tesis, uno aprende a escribir, a rédiger, que diríamos, Sí, a escribir mejor, uno aprende a construir discurso, tanto a nivel oral como a nivel escrito, mejor, y esto de algún modo muebla nuestro cerebro. Es decir, desde el momento en que uno tiene un manejo, vamos a decir, elevado de la lengua, del idioma, pues luego incluso el modo en el que la persona va a hablar, va a construir discurso, no va a ser quizás la misma antes de una tesis que después de una tesis. Sí, claro. Se modela de algún modo, hay una serie de procesos cerebrales, mentales, se coge un hábito y, bueno, sí, de algún modo condicionamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicarnos tras un ejercicio académico científico de este tipo. Esto que sí tiene unas consecuencias. Y además, si no me equivoco, la has editado o al menos has hecho una versión de tu tesis que ha salido en papel, ¿verdad? Sí, en efecto, un tiempo después de haber defendido la tesis, un tiempo después me lancé en un proceso de preparación de una versión de publicación. Entonces, este proceso me llevó unos años, de trabajo más intenso de lo que sospechaba antes de comenzar, pues porque mejoré la calidad del redactado, tuve que omitir o seleccionar las partes más importantes y luego además incorporé nueva bibliografía y documentación inédita que no había tratado en la tesis, pero sí, digamos que fruto de un trabajo de mejora, de un trabajo de síntesis y de un trabajo de inclusión también de nuevas fuentes, pues en 2019 tuve la fortuna de que el servicio editorial de la Universidad del País Vasco pues publicó una monografía, un estudio histórico, lo voy a mostrar a cámara, si se me permite este gesto un poco mundano, pues que lleva por título el mismo encabezado que mi tesis, Irlanda y la Guerra Civil Española, nuevas perspectivas de estudio, y sí, es una versión libro en monografía de la tesis, pero bueno, un poco, como veis, insisto en decir que va un poco más allá, porque luego pues revisé algunas conclusiones y incluí y traté nuevas fuentes, pero sí, 2019. Y ya para acabar, ¿qué consejo darías a las jóvenes y no tan jóvenes doctorandos y doctorandas? No me las desanimes, ¿eh? No me los desanimes, espere, ¿eh? Bueno, si mal no entendí, cuando estuve en Irlanda, porque yo pues estuve un poco obligado, pero lo hice con placer, asistía, digamos, los seminarios, tomé parte en la dinámica de trabajo, de algún modo, que llevaban a cabo los doctorandos ahí, en Cork. Entonces ya de entrada, pues bueno, en Francia ya se hace más que en España, pero en los países angloparlantes se hace mucho más el hecho de mantenerles muy en contacto los unos con los otros, hacer seminarios de puesta al día de
dónde estáis cada uno en vuestra investigación, qué dificultades os estáis encontrando ahora mismo, cuáles son vuestros futuros pasos. Esto en los países angloparlantes lo hacen cada 15 días. Es un dispositivo permanente que tienen justamente para evitar pues, desasosiegos, depresiones, etcétera, entre otros, y para, bueno, para mejorar, ¿no?, todo el proceso de investigación. La cuestión que, por deciros, que yo me di cuenta que en los países angloparlantes tienen más la habitud de, una vez un doctorando ha elegido un tema o preliminarmente se ha planteado un tema de estudio de trabajo y ha encontrado o está en vías de encontrar un tutor, cuando ya estamos en ese punto, antes de dictaminar que ese va a ser su tema, tienen la virtud de pasar, invertir unas semanas, un par de meses, de buenas a primeras, ir directo a las fuentes que consideran que son las fuentes y hacer una primera cata, hacer una prospección para ver hasta qué punto luego habrá o no habrá fuentes suficientes, es decir, se le da mucha importancia a una prospección preliminar, que claro, esta prospección a veces uno conoce cuáles eran las fuentes cuando ha empezado a trabajar con las primeras, no es un método infalible, no es, pero si digo esto es para aconsejar a todo futuro doctorando desde mi humilde perspectiva que quizás lo más importante es estar seguro que habrá una cantidad suficiente de material con el que trabajar, ya sea documentación, fuentes bibliográficas, fuentes de hemeroteca, sobre todo para los estudios de tipo de civilización, y fuentes de archivo, ¿no? La bibliografía más para los estudios de tipo de literatura, aunque ellos también pueden ir a archivos a buscar, por ejemplo, elementos sobre la biografía de los autores o sobre los movimientos que pudo haber, pero bueno, eso a sabiendas que a menudo cuando uno empieza puede hacer este diagnóstico pues a un 50% de fiabilidad. Sí, claro. Porque ese no es es el problema, ese. que vas a saber más. Pero bueno, a veces hay quizás algún doctorando que se puede empeñar en un tema porque siente una sensibilidad especial hacia él, cuando quizás hay más de un elemento que apunta, que nos dice que eso quizás no será viable el trabajarlo, pues en ese caso tratar de ser lo más realista posible, es decir, ser práctico, ser pragmático. Y a veces también quizás si uno tiene un tema de corazón que va a ser muy difícil de trabajar y hay un tema paralelo que es satélite de aquello, no acaba de ser aquello, pero se le aproxima bastante, va a ser más fácil de trabajar, pues yo diría, señores y señoras, háganse un favor y a pelota pasada les puedo decir que elijan no aquello que va a ser fácil, pero aquello que va a ser factible. Y eso pasa por que realmente ustedes conozcan de antemano un poquito el tema, que estén dispuestos a que se planteen bien las consecuencias también logísticas de una elección. Si ustedes viviendo en París van a elegir un tema que les va a obligar a ir a hacer investigación a Uruguay, y si con un mes no va a haber suficiente, sino que siendo realistas, por lo menos tendrán ustedes que estar 6 meses en Uruguay, pues plantéense si están ustedes preparados a nivel personal, a nivel emocional, para irse a Uruguay 6 meses. Plantéense si quizás no pueden elegir otro tema que les lleve más cerca de casa o con el que ustedes se vayan a sentir más cómodos. Es decir, que una tesis tiene lo científico, tiene lo personal y logístico. Entonces, hay que tratar de encontrar un compromiso entre ambos en función de las capacidades de cada uno. Y si uno es valiente y puede con todo, aquí uno puede mirar muy a lo grande. O sea, tampoco tiene uno por qué ponerse limitaciones. Yo supongo que para los más sensibles de corazón, pues en tal caso tomemos precauciones y traten sobre todo de estar seguros que habrá suficientes fuentes y luego procuren hacer algo que podrán ir a los archivos, a las bibliotecas, algo que no sea un quebradero de algo que no sea por logística, que al final no vayan a concluir este ejercicio. Traten de facilitarse al máximo las elecciones, pero bueno, en cualquier caso no es evidente, se puede hacer, es una cuestión de tesón, es una cuestión de actitud. El finalizar una tesis no es el disponer de una inteligencia
aquello áurea. No es eso. Es una cuestión de método y actitud. Trabajar ciertas horas al día, ciertas horas a la semana, tomar sus vacaciones como quien tiene un empleo ordinario, tomárselo como un trabajo y al final entonces no hay problema. Es decir, que mi consejo es que ese sea lo más práctico y pragmático posible, pero al mismo tiempo quiero, como bien dices, pues animarlos y sobre todo decirles que se lo tomen como un empleo en el que teóricamente deben disfrutar, porque han elegido ellos el tema. No me quiero extender más, porque creo que hablo mucho en cada cuestión. Es interesante lo que has dicho de saber discernir entre lo fácil y lo factible. Eso me parece muy interesante. Pere, para acabar, ¿puedes leer la primera frase de tu tesis, por favor? Sí, bueno, esta mañana le he echado un vistazo y la primera frase es muy corta porque enseguida puse un punto. Yo no sé si quieres que... Puedes extenderse un poquito más, puedes extenderte un poquito más, no hay problema. Me remito, obvio, lo que es el pequeño apartado de los agradecimientos y me voy a la introducción, Sí, con sí, lo sí, cual sí. no deja de ser la introducción, nada, tenemos para 6 o 7 líneas. Perfecto. Vamos para allá. Dice así: la Guerra Civil Española ocupa un lugar destacado en la historia reciente de Europa. Su estallido y desarrollo fue seguido por la mayoría de periódicos del mundo, y los ciudadanos de las naciones desarrolladas juzgaron con severidad la trascendencia de los hechos. El contexto internacional de ese momento, la exacerbación en la que había caído la vida política en el viejo continente, la permeabilización de las masas ante las propuestas ideológicas y la definitiva consolidación de una opinión pública coincidieron en el tiempo para sublimar el conflicto como uno de los sucesos más trascendentes del periodo entre guerras. Voilà. Pues con estas palabras que esperamos que no tengamos que volver a repetir en la historia, aunque nos llegan ecos que dan miedo. Muchísimas gracias por esta participación, por haber explicado este tema que, como dices tú, tu tesis te ha tenido algo de iniciador, de abrir brecha en un tema que estaba poco trabajado. Muchísimas gracias, Pere, y hasta la próxima, espero. Venga, encantado, igualmente. Gracias. Adiós. Adiós.